Vamos a comenzar entonces el capítulo 2 del módulo. Y el capítulo 2 habla de, porque comienza con la pregunta, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? ¿Sí? Vamos a compartir. Y fíjate que antes de comenzar a leer, nosotros ya sabemos algunas características de los derechos humanos porque ya dijimos en la clase introductoria que los derechos humanos son equiparables o son similares o son los mismos cuando decimos derechos personalísimos. En la clase eh, cuando dimos qué son los derechos o la palabra derecho desde el punto de vista subjetivo, que la persona tiene cinco tipos de derechos, los derechos que lo agrupamos en la categoría de patrimoniales, que son los personales, reales, intelectuales, y los derechos que agrupamos en la categoría de extrapatrimoniales, que son los personalísimos y los derechos de familia. Ahora, los derechos personalísimos son los derechos que tienen las personas por el hecho de ser personas. Esto encaja en la postura de los derechos humanos como derechos naturales, ¿sí? Y las mismas características que tienen los derechos personalísimos tienen los derechos naturales, y bueno, quizás un poquito más, un poquito, pero no menos. Entonces habíamos dicho esa vez, los derechos personalísimos nacen con la persona, es decir, de que comienza su existencia, son vitalicios porque acompañan toda la vida a la persona, son imprescriptibles porque no se pierden por el no uso en el tiempo, son inalienables porque no están fuera del comercio y así, ¿no? Bueno, además los derechos humanos en la materia, además de tener esas características, tienen otras características que son propias de la materia, además de esas. Por ejemplo, la universalidad, la progresión, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a leer acá? Más o menos, ¿qué es la universalidad? Y bueno, que en todos lados hay, como hay personas, en todos lados entonces son válidos el tema de los derechos humanos. La progresividad, y se van reconociendo en el tiempo otros derechos, por eso decimos que hay derechos de primera, segunda, tercera generación, aunque hay una postura importante que no le gusta hablar de generaciones de derechos. Lo cierto es que en el siglo XVIII no había el derecho a un trabajo digno, o sea, no habían los derechos, no estaban reconocidos los derechos económicos, sociales y culturales. Estaban reconocidos los derechos a la vida, a la integridad, las libertades públicas, a la propiedad. Ahora, ni hablar de un salario mínimo vital móvil. Eso era impensado, todavía no se hablaba de eso. Entonces fueron evolucionando en cuanto al reconocimiento. Y cuando llegó el momento de reconocer los derechos de segunda generación, que son esos justamente los derechos económicos, sociales y culturales, ni pensábamos que iba a, a que teníamos el derecho a saber quién fabrica y la fecha de vencimiento de la leche. O sea, se compraba en donde sea, en tarros. Y esos son hoy derechos del consumidor, derecho a un medio ambiente sano. Entonces, los derechos son progresivos, se van reconociendo en el tiempo y es como un libro abierto. Y para eso el Estado tiene que amoldarse para ir reconociendo esos derechos como vimos en la primera clase. Después, también además de ser progresivos, son interdependientes. ¿Por qué? Porque los derechos dependen entre ellos. Es decir, el derecho a la salud depende del derecho a la vida también. Está relacionado con el derecho a la vida. Está relacionado con un salario mínimo vital y móvil. El derecho a un medio ambiente sano también está relacionado con el derecho a la salud y el derecho a la vida y así. Entonces, son interdependientes. Y esas son algunas de las características que complementan a las características que tienen los derechos humanos en cuanto a que son también derechos personalísimos. Y eso es lo que se ve acá en esta parte. Bien. Y arranca, como siempre, con una síntesis en forma de cuadro, que es de lo que se habla abajo. Ahí dice las características, imprescriptibilidad, ya habíamos visto, acordate del filósofo Papo, el honor no lo perdí, o sea, el tipo dice, es imprescriptible el honor, es imprescriptible, son imprescriptibles porque si yo tengo un derecho a cobrarte, por ejemplo, algo por un préstamo, y yo no te lo exijo en 5 años, ya no tengo más la acción civil, es decir, la oportunidad de reclamarte en la justicia que me pague, o sea, como que perdí ese derecho, ¿sí? Entonces son imprescriptibles. Inalienables, ¿por qué? Porque no, están fuera del comercio. Dice, implica una restricción de dominio de los derechos humanos, es decir, no se pueden vender ni transmitir la posesión o el uso de ninguna forma. Yo no te puedo vender mi vida, por más que sea el anciano ese, vamos a poner de vuelta la película que tocamos la otra vez, La Purga, ¿sí? Que a cambio de que le den plata a mi familia, me voy para que me corten la cabeza, ¿no? Terrorífica esa escena, ¿no? Esa familia de bien comprando un humano para pulgar su ira. Entonces,
Por más que yo haga eso, no puedo vender mis derechos. Indivisibilidad se encuentra estrechamente relacionado con el rechazo a cualquier posible jerarquización. Y acá tenemos dos grandes corrientes que ya fijamos que este módulo de esta forma toma una de las posturas, pero hay dos grandes posturas, aquellos que dicen que hay derechos más importantes y otros derechos menos importantes o dependientes de otros. Entonces, para esta postura, la indivisibilidad significa que no hay jerarquía, es decir, vale lo mismo el derecho a la libertad que el derecho a la vida. ¿Bien? Los estados no están autorizados a proteger y garantizar una determinada categoría de derechos humanos en convención de otra, en contravención de otra, sino que todos estos merecen la misma atención y urgencia. ¿Sí? Bueno, la interdependencia, que es la que decíamos, pone énfasis en la interrelación y dependencia recíproca entre las diferentes categorías de derecho, por lo tanto, el derecho a la salud está relacionado con el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente sano está relacionado con el derecho a la vida también, el derecho a un trabajo digno, salario mínimo vital y móvil, está relacionado con el derecho a la salud, etcétera. Integralidad enfatiza la relación de los derechos en los actos violatorios. Cuando se violenta un derecho, es muy probable que también otros sean vulnerados. Claro, como son interdependientes, entonces hay una cuestión de integralidad, porque si un derecho está relacionado con otro, al violar un derecho también estaría lesionando a otro. Tiene carácter absoluto. Habíamos dicho también que cuando hablamos de los derechos subjetivos, los derechos personalísimos son absolutos en el sentido de que se lo puede hacer valer erga omnes frente a cualquier persona. En cambio, los derechos creditorios, por ejemplo, los derechos personales, no confundir con personalísimos, hablando de los derechos subjetivos, son relativos porque yo a quién le voy a pedir, a quién le voy a cobrar la cuota, a vos, no le voy a cobrar a cualquiera. Vos no le podés exigir al vecino que te dé la clase si yo no estoy, porque él no tiene nada que ver en esa relación jurídica. Entonces, los derechos creditorios son relativos porque el deudor se conoce. Ahora, los derechos personalísimos, y en este caso los derechos humanos, que son los mismos en este sentido, son absolutos porque se pueden hacer valer frente a todos. Dice, los derechos humanos pueden desplazar cualquier otra pretensión moral o jurídica, colectiva o individual, que no tenga el carácter de derecho humano. Y después lo que habíamos dicho, la universalidad, esto es la postura propiamente del derecho natural, porque el derecho natural justamente sostiene que los derechos humanos son atemporales y universales. Y una de las críticas que le hacían los positivistas al derecho natural, a esta idea del derecho natural, es que como si es atemporal, es entonces hace 300 años existía la esclavitud, en pleno auge encima del derecho natural, hace 200. Y si son universales, ¿por qué entonces en Qatar las mujeres andan con velo? Le responden, bueno, una cosa es que no se cumpla y otra cosa es que no lo sean. Los derechos humanos entonces se adscriben a todos los seres humanos, como consecuencia estos derechos son exigibles por todos los seres humanos en cualquier contexto político, jurídico, social, cultural, espacial y temporal. Bueno, y ahí viene el desarrollo. Esto, claro, uno puede estudiar la síntesis, ¿no? Ya sabemos cuáles son las características. Ahora, en el desarrollo vienen los nombres de autores, vienen ideas paralelas, ¿bien? Entonces, mirando a la cámara, nos veamos los ojos, me vas a decir cuáles son las características que te acordás así antes de estudiar. A ver. Imprescriptibilidad, inalienabilidad, interdependencia, carácter de absoluto. eh, Muy bien, falta uno más. ¿Dónde se exigen los derechos naturales, los derechos humanos? Universales Ajá. y Está bien, hasta ahí. Vamos a ponerle eso. Sí, muy bien. Bueno, vamos a empezar el desarrollo con el mismo método que hicimos la otra vez, que es un color para los nombres, otro color para las ideas, y en cada párrafo o conjunto de párrafos, si son párrafos cortos, vamos a poner una llave y vamos a escribir afuera del cuadernillo de qué está hablando en ese párrafo. ¿Está? Y vas a comenzar a leer vos.
Más allá de los elementos provenientes de la dogmática en general, suelen considerarse como características de los derechos humanos las siguientes: universalidad, indivisibilidad, interdependencia, integralidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad y cierto carácter de absolutos. Se comenzará con aquellos que tienen menos problemática para ir avanzando poco a poco. Que un derecho sea imprescriptible quiere decir que no se pierde con el simple paso del tiempo. Los derechos humanos no se pierden por el hecho de que no se hayan ejercido en mucho tiempo. La inalienabilidad implica una restricción de dominio en los derechos humanos, es decir, no se pueden vender, transmitir la posesión o el uso de ninguna forma. Por ejemplo, una persona no puede venderse a sí misma como esclava porque su libertad e integridad personal no son materia de comercio. La indivisibilidad, interdependencia e integralidad son tres características muy relacionadas. En cada una de ellas, lo que se busca es establecer los derechos humanos como un todo. Este punto es esencial ya que durante muchos años y a la fecha se ha dado prioridad a los derechos civiles y políticos, dejando en un segundo plano a los derechos económicos, sociales y culturales, bajo el mito, la falsa creencia de que unos eran de cumplimiento inmediato y los otros de tipo programático. Bueno, antes de explicar una cosa que acá está muy claro, vamos a marcar algo que nos interesa, que son arriba de todo las características, ¿sí? Otra vez, con el color universalidad, indivisibilidad, interdependencia, integralidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad y absoluto. Como para fijar ya eso, ¿sí? Y después vamos al párrafo 3 y vamos a marcar indivisibilidad, interdependencia e integralidad son tres características relacionadas o muy relacionadas. Eso sintetiza, digamos, de qué estamos hablando ahí. Y vamos a explicar lo que dice la última partecita, porque aparece el tema de los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Bueno, fíjate vos que los derechos individuales se reconocen ya en el siglo XVIII con la Revolución Francesa. ¿Y cuáles son los derechos individuales? Vamos a hacer esto. Los derechos individuales son los derechos civiles y políticos. Por ahí en algunos libros también están derechos civiles, cívicos y políticos. Vamos a tratar lo que dice ahí nomás. Entonces, los derechos civiles y políticos son los derechos que se reconocieron primero. Y tenemos que saber cuáles son. Vamos a poner como ejemplo nuestra Constitución Nacional, porque somos argentinos y más hoy, 18 de diciembre, a un año de Argentina campeón, más allá que algo superficial, pan y circo, todos amamos a Messi y si no amas a Messi, cerrá nomás sesión y te vas a tu otra pieza. Los derechos civiles son aquellos que en la Constitución están principalmente enumerados en el artículo 14 de la Constitución Nacional. El artículo 14 dice que todos los habitantes gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. A saber, y va enumerando distintas manifestaciones de la libertad. O sea, no es el único artículo, ¿no? Es un artículo importante porque hay distintas manifestaciones de la libertad. Pues los derechos de primera generación, civiles, los derechos civiles, son la vida, la propiedad, la libertad, pero ahora la libertad tiene distintas formas. O sea, ¿libertad para qué? Entonces, en el artículo 14 hay algunos ejemplos. Son enumerativos. ¿Qué significa que sean enumerativos? Que no son estrictamente eso y nada más. Son ejemplos, ¿sí? Puede haber otros que no estén ahí. De hecho, el artículo 33 de la Constitución, en otras palabras, dice que esos derechos y garantías que están ahí en la Constitución escritos no significa que niegan otros derechos que se pueda deducir que tenemos que nacen de la forma republicana y la soberanía popular, ¿no? O sea, son derechos implícitos. Ahora, este del artículo 14 son derechos explícitos que están enumerados como ejemplo. Y te dicen dentro de esos derechos civiles, libertad para expresar tus ideas por la prensa sin censura previa, para ejercer tu industria ilícita, para entrar, permanecer, transitar y salir libremente del país. Ahí está el derecho de esto que se amparan los antipiquetes. También el derecho a la libertad de enseñar y aprender, etcétera. Ahora, todos esos derechos que están ahí
No hay que olvidar que arriba, cuando comienza el artículo 14 de la Constitución, que vamos a empezar a manejar desde ahora, la Constitución Nacional es la ley suprema que tenemos, ¿sí?, sobre la Constitución Nacional. En teoría, no hay nada más, por lo tanto, es algo importante. Vamos a abrir en la computadora Constitución Nacional y vamos a leer el artículo 14. Me parecen como resúmenes de eso. No, la primera opción, pone Constitución Nacional, generalmente es un link que es de Infoleg, ahí están como todas las leyes, digamos, y abrís Constitución Nacional y vas al artículo 14. Yo abro con vos acá para saber qué te aparece. Ok. Obviamente la Constitución Nacional te va a aparecer Ahí la Argentina, encontré. porque Infoleg dice, ¿no? Una Ujú. vez me pasó que abrí la Constitución Nacional del Perú. Pero, profe, acá no dice eso en el artículo 14. Ah, no, yo busqué artículo 14, Constitución Nacional, por eso me aparecían los resúmenes. Ah, no, no. Es Constitución Nacional sola, pelada. Y ahí vamos al artículo 14. Leamos. Todos Bueno, los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. bueno. Todo esto son ejemplos y todo eso son manifestaciones de la libertad. Derecho civil, un derecho individual, ¿sí? Ahora, arriba dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos y dice conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Qué significa? Que si bien los derechos humanos son absolutos en el sentido que se pueden ejercer frente a todos, todos tienen el deber moral de respetarlos y el deber legal también, cuando son positivizados. Acá significa que son relativos, pero no tienen que ver con esa característica de absolutos relativos que estábamos hablando. Acá significa relativo, significa que están reglamentados. Yo no, a ver, dice, trabajar y ejercer tu nuestra lícita, perfecto. Ahora, eh, conforme a las leyes, ¿no? Si tengo derecho a ejercer tu nuestra lícita, la ley me va a decir cómo. Habilitación comercial, a una especie de permiso, dependiendo del rubro, ¿sí? Pago impuestos. O sea que no son los únicos derechos civiles, acá te los muestran como ejemplos, pero sí son los únicos derechos que están como reglamentados. No, en realidad eh, Ah, son todos estos derechos que están acá, están reglamentados y otros también que no están acá, también están reglamentados, que se llaman derechos implícitos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida no dice acá. Y podemos decir que el derecho a la vida es el único que no está reglamentado, el único. Pero tampoco dice, por ejemplo, el derecho, vamos a otra generación de derecho, el derecho a la salud, ¿no? Ahora, que yo tenga, o ponemos otro derecho porque es difícil ponerle el tema de las reglamentaciones justamente en esos derechos, que yo tenga el derecho, por ejemplo, a enseñar y aprender, no significa que ese derecho pueda ejercerlo como yo quiera. Hay algunas mm. restricciones, por ejemplo, yo no puedo, en mi derecho de enseñar y aprender, marcar una clara discriminación. Vamos a suponer que sea profesor de la universidad y esté ejerciendo libertad de cátedra. Yo no puedo discriminar al alumno por su idea política, por su sexo, por su orientación sexual, etcétera. No lo puedo hacer. Entonces, mi derecho a enseñar está reglamentado por las leyes. En ese caso, por distintas leyes de nivel nacional, que en caso de incumplirlas, yo no puedo decir, ah, me están restringiendo mi derecho a enseñar. No, no, no. Estamos restringiendo legalmente tu derecho a enseñar en pos de la idea de que mi derecho comienza donde termina, donde comienza el derecho del otro. ¿Sí?
respondiendo a tu pregunta que me hiciste recién, como estos no son los únicos derechos y no son ejemplos, no significa que otros derechos sí estén fuera de toda reglamentación. Todos los derechos están reglamentados por las leyes. Es así de entenderse, ¿no? La frase que dice, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, esos derechos y otros que no estén escritos. Bien. Entonces, yo tengo derecho a permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Perfecto. Pero si lo hago en auto, tengo que tener la cédula verde. ¿Entendés? Ujú. Te escucho. Ah, ¿Sí? me estaba por decir algo. Pensé que me estaba por decir algo. No, no digo que sí, que entendí a qué se refería. Buenísimo. Bueno, todos estos derechos del artículo 14 son manifestaciones de la libertad, porque no es el derecho a trabajar, es el derecho a la libertad de trabajar. No es el derecho a ejercer tu industria lícita, es el derecho a la libertad para ejercer tu industria lícita. Y así, ¿sí? También tenemos el artículo 17, que tenemos, que dice, la propiedad es inviolable, así como acá en el artículo 14 decía a gozar y disponer la propiedad, acá en el artículo 17 te habla de que la propiedad es inviolable, complementa ese derecho a la propiedad, ese artículo. Bien. El artículo 15 habla de que en la nación argentina no hay esclavo, acá tenemos el derecho a la libertad física, a la libertad ambulatoria. Obviamente hay excepciones legales y legítimas, como por ejemplo, mato a alguien, me procesan y me voy a la cárcel. No puedo decir tengo derecho a la libertad física por el artículo 15. Claro, hay restricciones a esos derechos que son no solamente en su forma de ejercerlo, sino también restricciones absolutas de ese derecho en cuanto a cuando yo estoy preso, no tengo libertad, pero porque hay una razón legítima. Entonces, así hay que entenderlo. Bien. ¿Qué es lo que está pasando ahora esta semana en cuanto a esto? Justo nos vino al pelo este ejemplo. Por un lado, tenemos a las personas que el 20 de diciembre se quieren movilizar para quejarse del presidente Milei a 10 días de ejercer entonces la presidencia. Ujú. Y por el otro lado, claro, ellos van a decir, tenemos derecho a la huelga, artículo 14 bis. Y los otros van a decir, tenemos derecho a transitar libremente por el país. ¿Qué derecho vale más? Y bueno, para eso está la justicia. Por un lado, la forma de resolverlo más coherente es, vos tenés derecho a huelga y a reclamar. Perfecto. Ahora, no lo hagas en la avenida, hacelo en la vereda. Ujú. Hay una, hay una entrevista importante hace más de 10 años en el programa Mirta Legrand. Estaba en ese entonces el presidente de Venezuela, que no era este, el anterior, Hugo Chávez, y estaba Mauricio Macri, mucho antes del presidente. Entonces, claro, la postura de Mauricio Macri era, no, perdón, estaba Néstor Kirchner y Mauricio Macri. Esa Ujú. entrevista era. Entonces, la postura de Mauricio Macri era el tema de los cortes de calle, ¿no? Que había que respetar el derecho a transitar libremente el país. Entonces le contesta a Néstor Kirchner, claro, pero la Constitución hay que leerlo completa, porque también está el artículo 14 bis. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces los derechos se van a enfrentar. Y la sana crítica, que es la lógica con la que debe pensar el juez, nosotros tenemos la teoría de la sana crítica para que el juez pueda razonablemente resolver un caso y fundamentar en derecho su decisión, es decir, en la ley, nos dice que en este caso, claro, el juez debe saber qué derecho vale más o encontrar una solución armónica. ¿Cuál sería la solución armónica hoy? Mira, flaco, tener el derecho a manifestarte, hacerlo en la vereda, ¿no? Entonces, de eso se encarga la justicia. Siempre los derechos en los casos enfrentados en la justicia van a estar enfrentados y el juez debe saber qué derecho vale más o cómo resolver la manera de ese caso de la manera más armónica posible. Volvemos al ejemplo que pusimos la otra vez, vamos a tener todo ese lío de ejemplo, ya que comenzamos con eso. Entonces, uno va a decir, tengo el derecho a la... tengo derecho a abortar y el otro va a decir, no tiene el derecho a la vida. ¿Cuál derecho vale más? Fíjate que nosotros arrancamos la postura diciendo que no hay una jerarquía de derechos. Entonces, el juez, si tiene esa postura, en principio va a partir de que valen lo mismo. Y en el caso particular va a ver qué vale más, si es que no hay una ley que lo solucione directamente, ¿no? En este caso hay una ley de aborto legal hasta las 14 semanas.
Bueno, cuando no lo había, por ejemplo, caso de una niña de 10 años violada, embarazada. Claro, entonces, ¿cómo soluciona el juez qué derecho y así, ¿no? Siempre los derechos van a estar enfrentados y van a haber dos o más derechos que van a estar enfrentados. Otro ejemplo en el tema, en el campo de derechos humanos que vas a ver en la facultad, es el caso Fontevecchia, ¿sí? Un periodista en la época de Carlos Menem, de los 90, publicó algo de su vida privada, es decir, afectó a su honor, a su imagen, a su intimidad por su publicación. Menem le hizo un juicio, ¿eh? Ganó el juicio, pero ahí estaban enfrentados dos derechos, la libertad de expresión del periodista y el derecho a la privacidad, a la honra, al honor de esta persona que era el presidente. ¿Se entiende? Entonces, el expresidente creo ya. No, no, fue en ese momento. Entonces, hay derechos enfrentados. ¿Qué vale más? Bien. Y en materia de derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el último órgano de justicia, el máximo órgano de justicia de Argentina, quien debe decidir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un caso, de las leyes y los actos de gobierno, también debe incorporar lo que se llama el control de convencionalidad, que es hacer que los tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina es parte se cumplan. Es decir, que nosotros también tenemos que ver y atender a lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son dos órganos que más abajo vamos a hablar, o sea, no en este capítulo. Son dos órganos a nivel internacional, transnacional, a nivel OEA, Organización de Estados Americanos. Es decir, que ahí vamos a encontrar dos posturas. Aquellos que dicen, no, tenemos una Corte Suprema, ella es la única que debe decidir, no vendamos soberanía al extranjero, y otra que dice en materia de derechos humanos, como son universales, y al estar Argentina integrada al sistema de protección interamericano de los derechos humanos, tenemos que someternos también a esas decisiones y a esas opiniones, no solamente decisiones. Porque lo que también es fuente del derecho para nosotros en materia de derechos humanos son las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. ¿Qué significa opiniones consultivas? Lo que la Corte Interamericana interpreta por determinada cosa, determinada cuestión. Por ejemplo, ¿qué es para la Corte Interamericana de Derechos Humanos persona por nacer? ¿Qué es tal cosa? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta para que los jueces argentinos puedan fallar en armonía con esas opiniones consultivas. En lo personal, cuando lleguemos a ese punto, voy a dar ya mi opinión, además de enseñar, libertad de cátedra se llama, es una forma elegante, sofisticada y de buenos modales de vender soberanía jurídica a unos jueces que no fueron designados ni elegidos por Argentina y que están en el extranjero, que van a regular nuestra vida. Bien, volvamos. Eso fue una acotación, no, eso no. Entonces, estábamos en que los ejemplos, ¿de dónde salimos? ¿De dónde salió todo este lío? Que hablaba de los derechos civiles y políticos. Cuando se crean las Naciones Unidas en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, al poco tiempo hay un pacto de derechos humanos, un pacto que hacen los países, que es el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Es un pacto internacional, una ley internacional donde dice, donde está la protección, está la mención explícita de algunos de estos derechos de primera generación. ¿Sí? ¿Cómo estaba el mundo en ese momento después de la Primera Guerra Mundial? Se dividió en dos. Es lo que se conoce como el periodo de la Guerra Fría. Literalmente, como dijimos en la clase de introducción, fue de la mitad de Alemania para Oriente comunista con una isla capitalista que era Japón. La otra mitad para Occidente de Alemania, dividido literalmente por un muro, que es el famoso muro de Berlín, que ahí va otro temazo de Scorpion, lo voy a poner en el recreo, era liberal o capitalista, liderada por Estados Unidos. Entonces estaba la Unión Soviética, que hoy es Rusia, y Estados Unidos, enfrentadas ideológicamente. Ahora, como ambos países ganaron la Segunda Guerra Mundial, aunque aunque Estados Unidos entra al final de la Segunda Guerra Mundial cuando le tira una bomba a Japón, digamos, eh,
la victoria medio que ya la había tenido la Unión Soviética, ¿no? Como ambas potencias ganaron la guerra, entonces ambos tenían y tienen mucho peso en Naciones Unidas. De hecho, Naciones Unidas tiene un órgano que se llama el Consejo de Seguridad, integrado solamente por 5 países con voto fijo, es decir, voto de integración permanente y poder de veto. ¿Qué significa el poder de veto? Que todo lo que decían los demás países, basta con que uno de esos 5 países esté en desacuerdo y deja sin efecto. La Asamblea General de Naciones Unidas, conformada por todos los países miembros de Naciones Unidas, llega a algo, a una decisión, pero uno de esos 5 países no está de acuerdo y ya fue. Y está bien porque ganaron la guerra, es decir, tienen derecho de decisión. Entonces, Estados Unidos liberal, la Unión Soviética comunista. Claro, Estados Unidos tenía mucho peso en los derechos civiles y políticos, primera generación. En cambio, la Unión Soviética quería su propio, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, segunda generación, propio del comunismo. Entonces se hizo otro pacto que es el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué es lo que te habla ahí de eso, ese último parrafito que leímos? ¿Sí? Ujú. Que por un lado tenemos ese pacto y por un lado tenemos ese otro. Bueno, más o menos esa es la historia de cómo llegaron a ese pacto. Bien, vamos a esperar un break de 9 minutos y seguimos. Esta vez no me pasa el intro, voy a pasar yo nomás. ¿Está? Ok. Ya volvemos.